Tony Soto, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias por estar aquí. Yo no sé cómo has aguantado ahí tanto rato. Yo me hubiera ido ya. Está interesante el tema. Dos temas que has tocado. Mira, vamos a hablar de tu propuesta. Tú tienes una propuesta. Antes de entrar a la propuesta, yo creo que es importante reseñar lo siguiente sobre lo de las escuelas. Yo creo que es importante que sí hay una reducción de gasto. Obviamente hay una tendencia como la que tú mencionas de muchas personas yéndose fuera de Puerto Rico, pero de igual forma hay el número de envejecientes adultos mayores ha estado creciendo y es una sociedad que obviamente es una sociedad adulta. En ese sentido, yo creo que muchas de estas escuelas tienen que estar enfocadas y dirigirse a servicios a envejecientes. Y de igual forma hay otros servicios que no se están proveyendo en Puerto Rico que se pudieran crear, como por ejemplo el crear un centro en cada una de las regiones educativas para atender a niños autistas o niños de necesidad especial. Y ya que vamos a tener esos edificios, esas facilidades disponibles, yo creo que no es cuestión de cerrar escuelas por cerrarlas para consolidar a los estudiantes en otras, sino que haya un plan estructurado de cómo se van a utilizar esas facilidades y que no queden en desuso y se conviertan entonces en osos blancos, como ha pasado con la base de Ceiba, como ha pasado con la cárcel estatal y con otras facilidades. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que sí, de hecho lo mencionaba esta mañana en mi segmento de radio, era precisamente eso. O sea, la verdad es que el país es un país que va a envejecer. O sea, tenemos hoy día casi 900.000 personas de la tercera edad, 60 años o más. Y va a haber más, o sea, va a haber más de 1 millón, va a ser la mayoría de la población de 60 años o más. Así que nos guste o no disguste, esa va a ser que las escuelas que hoy día están para niños, probablemente tengamos que modificarlas para convertirlas en lugares de darle a clínicas de salud, lugares para que hagan ejercicio nuestros viejos. O sea, eso es una realidad. Y esa realidad es inevitable. Y lo mismo, pienso yo, tenemos un montón de edificios públicos, debo decir privados, rentados por el mismo gobierno. Pues mira, mano, vamos a tener 100 escuelas disponibles, vamos a mover entonces, y del ejemplo más sencillo, esa renta y vamos a utilizar la facilidad del el mejor ejemplo, la misma Procuraduría de la Mujer. O sea, van a eliminarla porque paga 305 mil pesos en renta en sus edificios. Pues mira, vamos a ponerla en unas escuelas de las que van a cerrar. Claro. Y resuelto el problema, no tenemos que eliminarla, ahí está. O sea, ese es el problema precisamente de ella, es que se toma la decisión de cerrar las escuelas, pero no hay un plan estructurado de que se van a hacer esas facilidades y al final del camino, en vez de resultar en una reducción de gastos para el gobierno, lo que queda es en una carga para el gobierno. Y obviamente, nuevamente, yo no estoy diciendo esto, yo no creo que deben quitarle el presupuesto a educación, que es distinto. Claro. Pero yo sí creo que debemos utilizarlo, redirigirlo para equipar las escuelas. Es que tú no, 100% de acuerdo contigo. Tú no puedes competir, y vamos a hablar claro, aquí yo, ¿sabes? ¿Cómo decir esto sin que se entienda mal? El otro día estaba viendo un salón de clases de Finlandia. Y entonces mucha gente me tripa a mí y dice que yo soy el finlandés de Jaguar de San Lorenzo. Pero es un modelo educativo que es muy exitoso, aunque actualmente Corea del Sur fue el que salió mejor en las pruebas y lleva ya básicamente comiéndole los dulces a casi todo el resto del mundo. Pues mano, tú sabes que un salón de clases es con iPads. O sea, tú en una aplicación básicamente tú haces... ¿Cómo tú puedes competir con eso cuando tú estás todavía con Abacus aquí? Tú sabes, no es una exageración, pero mano, o sea... Tú sabes, no puedes competir. O sea, ¿cómo tú quieres competir con el resto del mundo cuando estamos utilizando equipos de hace 30 años, de hace 50 años? Los jóvenes que son exitosos en la escuela pública son porque tienen una inteligencia y tienen un apoyo de una estructura familiar. La realidad es esa. Seguro. Lo más importante en la vida educativa, esto está estudiado en el resto del mundo y aquí donde sea son los padres. Eso es lo más importante. Pero ante la realidad de que el Estado no puede asegurarse de que solo los buenos padres pueden procrear, padres y madres, pues el Estado tiene que ser lo segundo mejor, que es tener el mejor sistema educativo público. Así es. Representante, usted tiene una propuesta que yo básicamente no he endosado directamente, pero indirectamente sí, que es un impuesto, y vamos a hablar claro, y esta es la razón por la cual yo creo que no nos va a quedar de otra que hacer algo como lo que usted propone. Si Hacienda fuera eficiente, eficaz en la fiscalización de cualquier otro impuesto, pues yo diría, caramba, quizás esa no es la mejor. Y mucha gente nos va a decir, pero ¿por qué entonces en vez de venir y poner a Hacienda a hacer su trabajo como Dios manda, venimos y le damos a Hacienda, venimos y le vamos a dar ahora a Hacienda un instrumento para más impuestos? Yo no lo veo así, pero mi planteamiento es el siguiente. Caramba, la verdad es que rojos, azules, PNP, Partido Popular, no han logrado, fiscalizar las contribuciones sobre ingresos y las planillas como Dios manda. La patente nacional ahora resulta que tampoco, y el IVU tampoco. Pues si ya sabemos eso, pues no nos va a quedar de otra que simplificar el sistema contributivo, simplificarlo de forma tal de que podamos asegurarnos de que, caramba, la fiscalización sea bien sencilla, de que todo el mundo sabe cuánto es el impuesto y punto.
y no seguir con esta cosa que a quien único saca billetes de esto son los CPA, porque ahora mismo los CPA son la gente que la profesión de mayor demanda en el país. Pues sí, ¿qué diablo? Todos los días hay un reglamento nuevo. Ahora mismo con esto de la patente, que la van a eliminar. Chévere, la van a eliminar. ¿Y dónde está el reglamento? O sea, ¿dónde están los reglamentos nuevos? O sea, no sé si se acuerdas, o sea, con esto de la patente nacional, en diciembre fue que llevaron el pleito al tribunal para que Hacienda tuviera que publicar cuál iba a ser el proceso para exenciones, y cuando finalmente lo publican resulta que nadie cualificaba, y después de un pleito en el tribunal, o sea, tampoco fue que Hacienda dijo aquí está, no, fue que tuvieron que hablar al tribunal, y después de eso entonces nadie cualificó, y hubo que esperar de nuevo para entonces el apelativo a ver qué hacía el apelativo, y de hecho yo no dudo que mucha gente que no pagó las planillas y pidió la prórroga fue precisamente esperando a ver qué iba a decir el tribunal sobre si la patente es válida o no es válida, si es confiscatoria o no lo es, y yo no tengo duda que eso fue parte de lo que pasó. Escucho. Como tú sabes, Jay, yo vengo del sector privado. Llevo un año solamente en la legislatura de Puerto Rico y obviamente he tratado de presentar alternativas que sean viables y que de cierta manera ayuden a Puerto Rico a levantarse, a echar hacia adelante, pero basado en la eficiencia tanto del gobierno como en el que el gobierno sea el facilitador del desarrollo económico. Tú mencionabas un punto ahorita, que lo mencionaste y se quedó ahí en el tintero, que fue el que el gobierno se convirtió del año 75 para acá en el mayor creador de empleo en Puerto Rico, y no fue así el sector privado. La propuesta me va dirigida a que sea el sector privado el que cree los empleos que hacen falta en Puerto Rico, a que sea el sector privado el que invierta en Puerto Rico, el que cree desarrollo económico en Puerto Rico, y que el gobierno sea facilitador de ese sector privado. Lamentablemente la visión del gobierno ha sido una de ver al empresario, a los comerciantes como su tarjeta de tiro, y cada vez que necesitan recursos pues vamos a imponerle unas contribuciones nuevas al sector productivo porque yo tengo que cuadrar mi caja, yo tengo que cuadrar mi chequera, y lamentablemente la visión de este gobierno en 2 años de administración de Alejandro García Padilla se le ha impuesto al sector productivo del país, a los empresarios y a la gente, $2,000 millones en contribuciones nuevas. Esa es la realidad. Y Puerto Rico ya no aguanta más contribuciones. Ahora mismo, muy probablemente este año se termine el presupuesto con un déficit, y obviamente se está hablando, ya empezaron a hablar. Esto se anunció el viernes y ya los líderes de la Cámara de Representantes del Senado están hablando de imponer más contribuciones para cerrar la brecha. Y la realidad es que ya Puerto Rico no aguanta más. ¿A qué está dirigida la propuesta? La propuesta está dirigida a que establezcamos un sistema contributivo más sencillo de fiscalizar para Hacienda, que históricamente en todas las administraciones, aquí estamos hablando de... Sí, la evasión ha sido siempre. La evasión ha estado, y obviamente Hacienda no ha tenido las herramientas ni la capacidad de fiscalizar adecuadamente los impuestos. Y en vez de fiscalizar bien los impuestos que tenemos, han creado nuevos impuestos, o sea que es más complicado para Hacienda todavía. ¿Qué va dirigida la propuesta? La propuesta va dirigida a eliminar la planilla de contribución sobre ingresos, a eliminar el IBU. Eso le devolvería a la economía de Puerto Rico $3.2 billones a la gente, que permanecería en su bolsillo, y está probado por estudios económicos que $1 en el bolsillo de la gente reactiva la economía a razón de 33 centavos dólar, mientras que $1 en el bolsillo del gobierno reactiva la economía a razón de 4 centavos dólar. A nivel corporativo, la propuesta va dirigida a eliminar la patente nacional, que es una contribución que ha costado la quiebra de muchos negocios en Puerto Rico, que ha tirado a pérdida a muchos negocios. Y de hecho, yo estoy convencido, y lo dije desde que se estableció la patente nacional, que las contribuciones corporativas iban a bajar en abril, precisamente por el business to business que se estableció y por la patente nacional. Los negocios iban a estar cargando demasiada contribución, y al final del camino iban a terminar con pérdida y no iban a tener el cash flow para poder pagar ningún tipo de contribución. Esa es la realidad. Y se vio el resultado ahora con los recaudos que mencionó Melba Costa en el viernes. Eliminar de igual forma el arbitrio de los vehículos como está estructurado actualmente, que va desde un 12% hasta un 40% en algunos de los casos, y devolver las tasas contributivas corporativas a lo que era en el 2011, que es un 10% menos. Eso le devolvería al sector empresarial alrededor de $1.2 billones en contribuciones. Estamos hablando de que esas reducciones en contribuciones inyectarían en la economía $4.4 billones, y se sustituiría ese ingreso para el gobierno con un flat tax, con un arbitrio fijo
de un 12% a todas las importaciones que se reciban o que se realicen en Quien Puerto te Rico. escuche diciendo esto va a decirte algo negativo y es un punto muy válido, y es que es bien regresivo. ¿Qué significa regresivo? Para aquellas personas que no sepan, es que es un impuesto que afecta más a las clases pobres que a las clases altas. Los flat tax típicamente tienen esa regresividad porque recuerda, y esto lo digo para que entendamos lo que estamos hablando, un flat tax típicamente, por ejemplo, si yo yo gano $1,000 al mes y pago $100 de impuestos, pues me quedan 900. Si yo me gano $1,000,000 y pago $1,000 en este caso $100 de impuestos, pues me quedan 999,900. Así que, o sea, afecta mucho más a las clases pobres que a las clases altas. ¿Cómo tú respondes a eso y cómo le podemos dar créditos a esa regresividad? De varias maneras. Primero, que va a depender del producto que tú compres, ¿verdad? Pues quizás la persona de escasos recursos compre un producto que sea más económico, por consiguiente estaría pagando un 12% de ese producto, pero sobre el valor del producto, mientras que una persona de ingreso alto quizás esté comprando un producto similar pero más caro o en otra tienda, etcétera. Realmente va a estar pagando más taxes como quiera la persona de mayor ingreso. Eso número uno. Número dos, los ingresos que tendría el gobierno serían lo suficientes para ampliar algunos beneficios a algunos sectores, como por ejemplo el cheque que reciben las personas, los adultos mayores, que un cheque de $400, se podría aumentar ese cheque con el exceso de dinero que estaría recibiendo el gobierno, que serían como $600 millones adicionales que tendría el gobierno en caja y podría devolvérselo al sector de adultos mayores, que es el que está creciendo en Puerto Rico y que quizás es el que más necesita porque depende de su pensión o de su seguro social únicamente, y también pues tiene los gastos de medicamentos, servicios médicos que recibe, etcétera. Así que hay maneras de hacerlo. De igual forma, al tú eliminar el IVU, aunque el impuesto del 12 pudiera tener ese efecto de regresividad, ciertamente hay un 7% que tú te estás ahorrando y que todas las personas se estarían ahorrando y que mantendrían ese dinero. Así que hay formas de mitigarlo. La razón por la cual yo creo que tu propuesta es buena y me tengo que ir ya es por una sencilla razón, es que si somos incapaces de fiscalizar todos los impuestos que tenemos, y vamos a tener que fiscalizarlo en un solo puerto, porque realmente hablando claro, el 99% de la mercancía llega a través del puerto de San Juan. Pues mira, no nos va a quedar de otro. O sea, la verdad es que no, o sea, y si no podemos fiscalizar el puerto de San Juan, pues olvídate, coge el Pacheco. No, oye, regala al gobierno, vámonos. Vamos a recoger y vámonos. Bueno, Tony, gracias por tu venir aquí. El proyecto ¿cuál es el número del proyecto? La resolución de la Cámara 857 está radicado como resolución para que se haga la investigación y se determine todo. Hay un proyecto que radique también paralelo a ese, que es para eliminar la patente nacional, que la radicamos el compañero Ricky Gerandi, este servidor. Estamos hablando de eliminar el IVU, eliminar las planillas de las personas, bajarla básicamente a la mitad de las planillas contributivas de las corporaciones, a cambio de un 12% de impuesto en el puerto en la entrada. Así es. Bueno, yo creo que más sencillo no podría estar, ¿verdad? Así que veremos a ver finalmente por qué. ¿Qué te han dicho en la Cámara? Y me tengo que ir ya, pero ¿qué te han dicho? Estamos en conversación con el presidente de la Cámara a ver si para la próxima sesión legislativa por lo menos hay investigación se puede aprobar la resolución para darle paso a la investigación. Muchas gracias, representante. Tony Soto estuvo con nosotros, representante de Guaynabo, Bayamón y Cataño.